Bienvenido a la lección 36 del curso Aprende Blazor. En esta lección la vamos a enfocar a explicar la interoperabilidad con JavaScript utilizando invoke void async. Es decir, vamos a invocar una función de JavaScript desde el C# de un componente y esta función de JavaScript no va a devolver ningún parámetro porque es void, no va a devolver ningún valor y la vamos a invocar de forma síncrona. Es decir, tenemos que utilizar await cuando usemos este método de invoke para invocar la función de JavaScript. Bueno, este es el ejemplo que hemos realizado para mostrarlo, ¿no? Entonces, primero lo que hemos creado es la función de JavaScript que vamos a llamar desde nuestro componente. Esta función se llama showAlert y le enviamos un parámetro, un argumento, y lo que hacemos es desencadenar o invocar al alert. Alert es para mostrar una función de JavaScript para mostrar un mensaje de texto, ¿no? Y mostrar el mensaje que recibimos como argumento en la función showAlert que estamos creando, ¿no? Entonces, esta función la vamos a alojar dentro de un archivo sample.js que lo localizamos dentro del directorio www.root. Hemos creado una carpeta para el archivo JS JavaScript y hemos creado aquí dentro el ejemplo JS y nuestra función. Entonces, ¿cómo invocamos esta función desde el componente de Razor? Hemos creado un nuevo componente de Razor con la directiva page, hemos definido su ruta y para invocar a esta función showAlert, como veis aquí que la hemos definido anteriormente de JavaScript, lo que hacemos es utilizar la función invoke void async, es decir, invocar una función de JavaScript que no devuelve parámetros de valor alguno y invocarla de forma síncrona. Por eso utilizamos el await. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues inyectar el JS runtime al inicio del componente, ¿no? Tenemos que crear un objeto del interfaz que veis aquí y JS runtime, ¿no? Para poder tener acceso a este método de invocación de función de JavaScript. A la función de JavaScript showAlert le enviamos un argumento, un valor, este valor, ¿no? Que es el que utilizamos aquí como message, ¿veis? Y es el que se va a mostrar en el cuadro de texto a leer. Si quisiéramos enviarle otro parámetro, el número de parámetros que sea, pues se enviarían con una coma. Otro parámetro es parámetro segundo o argumento segundo. Aquí podéis poner argumento tercero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Argumento tercero, argumento cuarto, etcétera, ¿no? Entonces todos esos parámetros se irían recibiendo en el showAlert, en la función nuestra de JavaScript, de forma ordenada. Este sería argumento 1, argumento 2, argumento 3, etcétera, ¿no? Argumento 4, el número de argumentos que pongáis, ¿no? Entonces, es la forma de enviar argumentos o parámetros a la función de JavaScript desde la función invoke void async. Bueno, en este caso solo utilizamos uno, que es el mensaje, que vamos a mostrar en el alert, ¿no? Entonces, otro requisito que tenemos que cumplir para utilizar la interoperabilidad con JavaScript desde Blazor es incluir el archivo JavaScript que hemos creado en el componente appsRazor, ¿ves? Lo tenemos que incluir debajo de donde esté framework Blazor WebJS en esta aplicación. En la aplicación es Blazor Web App, por ejemplo, aquí abajo, ¿ves? Indicamos la carpeta donde está alojado el archivo JavaScript que hemos creado para definir nuestra función JavaScript. Y después finalmente lo que hacemos es crear un nav link en el nav menu, en el menú, para navegar al nuevo componente. Entonces el resultado que obtenemos cuando ejecutamos la aplicación es el siguiente. Estamos compilando. Y aquí veis que cuando pulso el botón Show Alert, que sería este botón, lo que vamos a hacer es invocar, al clicar el botón, a un clic, esta función. Y esta función va a invocar a su vez a la función de interoperabilidad con JavaScript, que es invoke function, que va a llamar a showAlert.
Entonces al final, perdón, si pulsamos el botón, muestra el mensaje de alert. Efectivamente, el mensaje de alert que le estamos enviando aquí a esta función de JavaScript, ¿no? Bueno, mostraros dónde está localizado el componente nuevo, que no lo he mostrado, dentro de Pages, aquí está, ¿ves? Componente nuevo. Y el nav menu, sabéis que está localizado dentro del folder layout.